La pregunta, susurrada con la inocencia cruel de un niño de 8 años, golpeó a Elara con más fuerza que el viento helado que barría la barranca del cobre. Su hijo, Mateo, la miraba con esos ojos demasiado viejos, buscando una verdad que ella ya no tenía fuerzas para inventar. Elara no supo qué responder. No imaginó que la respuesta no vendría de sus labios, sino de la sangre de un extraño que el destino estaba a punto de arrojar a su puerta. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y te doy la bienvenida a este rincón donde las leyendas se forjan con el polvo del desierto y las lágrimas de los valientes. Antes de que el viaje comience, te pido de corazón que te suscribas a nuestro canal y me cuentes desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es el fuego que mantiene vivas estas historias. Un fuerte abrazo y acompáñame a las áridas tierras de la Apachería, donde el honor y el dolor a veces tienen el mismo rostro. El sol de Chihuahua no perdonaba, se derramaba sobre el laberinto de cañones como metal fundido, obligando a toda criatura viviente a buscar refugio en las sombras. Para Elara y su hijo Mateo, las sombras no eran un refugio, eran su hogar. Hacía 2 años que vivían en el exilio, en una choza de adobe y piedra que se aferraba a la pared de un cañón olvidado, como un nido de águilas abandonado. Su mundo terminaba en el círculo de piedras blancas que los ancianos del pueblo habían pintado para marcar el límite de la bruja, la maldita, la mujer que, según ellos, había envenenado a su propio esposo. El aire en la barranca sabía a polvo y a olvido. El silencio aquí no era de paz, sino de ausencia. Elara lo sentía en los huesos cada mañana al despertar, un frío que ninguna fogata podía calmar. Sus manos, antes conocidas en leguas a la redonda por su habilidad para sanar, para traer vida con emplastos de hierbas y tés de raíces, ahora estaban agrietadas y callosas por acarrear agua, por cavar en la tierra infértil, por construir un muro invisible contra un mundo que les había dado la espalda. Sobrevivir, no vivir, solo sobrevivir. Mateo, su pequeño, había dejado de ser niño el día que escuchó la primera piedra golpear su puerta. A sus 8 años, sus juegos no eran de canicas, sino lecciones de silencio. No perseguía lagartijas, aprendía a borrar sus propias huellas. Su risa, antes un arroyo cantarín, se había secado hasta convertirse en una sonrisa tímida, una flor rara que solo florecía cuando la mano de su madre le acariciaba el pelo por la noche. Sabía que eran diferentes, sabía que eran temidos. Y en la soledad de su corazón infantil había empezado a creer la mentira que los rodeaba. Eran una maldición. Esa tarde buscaban raíz de osha en las laderas más altas. La tos de Mateo había empeorado con el frío de las noches y Elara sabía que la montaña siempre proveía. Aunque los hombres negaran su providencia, fue entonces cuando lo sintió, no un sonido, sino un quiebre en el ritmo del desierto. Un silencio dentro del silencio. Los zopilotes, que antes dibujaban círculos perezosos en el cielo, ahora descendían con una urgencia hambrienta hacia un recodo rocoso más adelante. «Quédate aquí», ordenó Elara en un susurro. Su mano, deteniendo a Mateo, se movió con la cautela de un venado, cada paso medido, cada sentido alerta. El olor la golpeó primero, metálico, espeso, inconfundible. El olor de la sangre derramada en grandes cantidades, al asomarse por detrás de una formación de rocas ocres, contuvo el aliento. No era un animal, era un hombre, o lo que quedaba de él, un amasijo de sangre seca, cuero rasgado y cabello negro, revuelto, yacía inmóvil bajo el sol. Era un apache. Las leyendas de su abuela, historias de demonios silenciosos que se llevaban las almas en la noche, le gritaron que huyera. Su cuerpo entero se tensó, listo para retroceder, para tomar a su hijo y desaparecer en su escondite. Pero entonces el hombre emitió un quejido, un sonido gutural arrancado desde lo más profundo del dolor, y Elara vio la flecha, rota, pero aún enterrada en su costado, la herida ennegrecida y hinchada.
Vio el corte profundo en su frente. La forma antinatural en que su brazo estaba doblado. Era un guerrero, sin duda, pero ahora era solo un hombre en agonía. Elara se quedó paralizada, atrapada en una guerra interna. El miedo le decía que era la muerte. Dejarlo ahí era prudencia. Si los hombres del pueblo lo encontraban cerca de su refugio, los acusarían de complicidad. Si sus hermanos apaches lo encontraban, la matarían por no haberlo ayudado. O peor, por estar cerca de su desgracia. No había elección buena. Fue entonces cuando los ojos del hombre se abrieron. Apenas una rendía, no la vieron. Miraban a través de ella, a un lugar de pesadillas y fuego. Traición. Hermanos, la palabra fue un soplo de aire, casi inaudible. Y en ese instante, la curandera venció a la paría. Sus manos, que habían temblado de miedo, ahora picaban con la necesidad de sanar. Lo llamaban demonio, pensó, pero ningún demonio sangraba así. Con la misma sangre roja que ella había llorado en silencio por la muerte injusta de su esposo, Mateo, su voz fue firme, decidida. Ayúdame. Arrastrarlo fue una tarea de titanes. Pesaba como una roca, un peso muerto de músculo y hueso. Elara sudaba, sus músculos gritaban en protesta, las espinas rasgaban su piel. Mateo, con sus pequeñas fuerzas, empujaba como podía, sus ojos fijos en el rostro ensangrentado del extraño, con una mezcla de terror y una compasión que partía el alma. Esa tarde, mientras el sol se hundía y teñía los cañones de un rojo que imitaba la sangre que habían seguido, dos almas malditas por el mundo arrastraron a un espíritu atormentado a su refugio. Al cruzar el umbral de su choza, Elara no sabía si había firmado su sentencia de muerte o si, por primera vez en 2 años, acababa de dejar entrar a la única y terrible esperanza que les quedaba. El golpe seco de la puerta de madera al cerrarse fue el sonido de una sentencia. Adentro, el mundo se redujo a 3 respiraciones. La de Elara, agitada y temerosa. La de Mateo, entrecortada y casi silenciosa. Y la del hombre en el suelo, un ronquido agónico que llenó la pequeña choza con el hedor de la sangre y la muerte inminente. El santuario que habían construido con silencio y miedo había sido profanado. El demonio de las leyendas ahora yacía en su piso de tierra. Por un instante, el pánico la paralizó. ¿Qué había hecho? Traer la guerra a su puerta, traer al lobo al corral del cordero. Pero sus manos, sus malditas y benditas manos de curandera, se movieron antes que su mente. Rasgó una de las pocas sábanas limpias que le quedaban, ignorando el grito de protesta en su interior. El miedo podía esperar, la muerte no. Con la punta de un cuchillo afilado, cortó con cuidado el cuero endurecido de la camisa del guerrero. La tela, pegada por la sangre seca, se resistió como una segunda piel. Cuando finalmente la apartó, la herida se reveló bajo la luz temblorosa del candil, y Elara tuvo que tragar para no vomitar. La punta de flecha había sido arrancada, pero dejó un cráter de carne desgarrada, de un púrpura negruzco en los bordes. El olor agrio de la infección era un mal presagio, pus y veneno. La muerte ya le canta al oído. Mateo, trae el mortero, y la salvia ordenó. Su voz transformada, ya no la de una madre asustada, sino la de una sanadora en su elemento. Mientras Mateo obedecía con pies silenciosos, Elara examinó el resto del cuerpo, el brazo roto, los cortes profundos, la herida en la cabeza, que seguía supurando un líquido claro. Era un milagro que siguiera respirando. Tomó las hierbas que su hijo le trajo y comenzó el ritual. El sonido rítmico de la piedra del mortero, moliendo las hojas secas, era una oración, un desafío a la muerte que acechaba en la habitación. Machacó gobernadora para purgar el veneno, salvia para quemar la fiebre, y raíz de cocolmeca para darle fuerza a la sangre. De pronto, el cuerpo del apache se arqueó en el suelo. Un grito ahogado brotó de sus labios partidos. Sus ojos, aún cerrados, se movían frenéticamente bajo los párpados. La señal gruñó en un español gutural, mezclado con palabras ininteligibles en su propia lengua. Era una trampa. Sus manos se cerraron en puños.
buscando un arma que no estaba. Elara retrocedió instintivamente. Estaba sanando a un hombre que revivía una batalla en su mente, un hombre cuya violencia podía desatarse en cualquier momento, incluso en su inconsciencia. Nantan, hermano. No. El quejido fue tan desgarrador, tan lleno de una pérdida pura, que Elara sintió un eco de su propio dolor. Este hombre y este guerrero también había perdido a alguien. La fiebre comenzó a devorarlo. Su piel ardió al tacto. Un calor seco y mortal que Elara conocía demasiado bien. Le aplicó los emplastos calientes sobre la herida del costado y él siseó como una serpiente, su cuerpo retorciéndose. Mateo observaba desde un rincón sus nudillos blancos de tanto apretar una pequeña figura de madera que su padre le había tallado. Veía a este hombre, grande como un oso, fuerte como una roca, reducido a un niño tembloroso, atrapado en una pesadilla. El terror en el rostro de Mateo luchaba contra una extraña fascinación. La noche se hizo larga, la fiebre subía como una marea oscura. Itzcan se debatía entre dos mundos. A veces, sus manos buscaban en el aire, como tratando de alcanzar a alguien, otras se cubría el rostro, como para protegerse de golpes invisibles. Agua, jadeó. La palabra, un graznido seco. El cañón, rojo. Elara estaba concentrada en cambiar las compresas de su frente, en forzar unas gotas de un té amargo entre sus labios. No escuchó la súplica, pero Mateo sí. El niño miró a su madre, absorta en su lucha. Luego miró al guerrero, tan vulnerable en su delirio. El miedo le decía que no se moviera. Era un apache. Era peligroso. Pero la sed en la voz del hombre era la misma sed que él había sentido tantas veces. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Mateo tomó el pequeño cuenco de madera que usaba para beber y lo llenó de agua fresca. Se acercó al hombre en el suelo, paso a paso, conteniendo la respiración. La mano del apache se agitó, casi golpeando el cuenco. Mateo se detuvo, pero no huyó. Esperó a que pasara el espasmo y se arrodilló a su lado. Con sus manos temblorosas, acercó el borde del cuenco a los labios agrietados del guerrero. Unas pocas gotas se derramaron, pero algunas encontraron su destino. El hombre bebió, un sorbo débil, casi imperceptible. Por un instante, sus espasmos se calmaron, su respiración pareció menos forzada. Elara se dio la vuelta y vio la escena. Su hijo, su pequeño y silencioso hijo, ofreciendo agua a la bestia herida, un acto de compasión tan puro, tan simple, que le cortó la respiración. En ese momento, dejó de preguntarse si había hecho lo correcto. Sabía que sí, quizás esta era la única lección que importaba, que incluso en un mundo maldito, la compasión era una elección. La lucha duró hasta que la primera luz del alba tiñó de gris el borde del cañón, justo cuando Elara pensó que lo perdería, que la fiebre reclamaría su victoria. El cuerpo de Itzcan se quedó quieto. La tensión se desvaneció de sus músculos. Un sudor abundante brotó de cada poro de su piel, empapando las mantas. La fiebre, por fin, se había roto. Elara se desplomó contra la pared, exhausta. El hombre respiraba ahora de forma profunda y regular. Seguía inconsciente, pero estaba vivo. Habían ganado la primera batalla. Afuera, el desierto despertaba. Adentro, en la choza de los exiliados, reinaba un silencio tenso, expectante. Habían salvado el cuerpo del extraño. Ahora solo quedaba esperar a ver qué clase de espíritu habitaba en él cuando despertara. Pasaron 2 días en los que el guerrero apache fue una tierra de nadie, un cuerpo suspendido entre el mundo de los vivos y el de los fantasmas. Elara trabajó sin descanso, limpiando sus heridas, forzando caldos medicinales entre sus labios, sintiendo cómo el pulso bajo su piel pasaba de un tambor de guerra a un latido frágil y constante. Mateo la observaba desde la seguridad de su rincón, un ratoncillo de campo estudiando a un halcón dormido, sin saber si al despertar le ofrecería las garras o las alas. El despertar no fue un suave regreso a la luz, fue una explosión. Sucedió al tercer amanecer. La primera luz, pálida y tímida,
Apenas se había asomado por la única ventana de la choza, Itzcan abrió los ojos de golpe. No eran los ojos de un hombre que vuelve a la conciencia. Eran los de un lobo que despierta en un cepo, amarillos, salvajes. Llenos de una furia primordial, su cuerpo reaccionó un segundo después, intentó incorporarse, un rugido ahogado, vibrando en su pecho, pero un dolor blanco y cegador, como un rayo, le atravesó el costado y el brazo. Se desplomó de nuevo, yateando. Su rostro, una máscara de agonía y odio. Elara, que estaba moliendo maíz, se congeló con la mano de metate en el aire. Mateo se hizo un ovillo detrás de un baúl. La paz frágil de la enfermería se había hecho añicos. Ahora estaban encerrados con la bestia herida. ¿Dónde estoy? La voz de Itzcan era un raspado de piedras, cada palabra un esfuerzo. ¿Quién eres? No era una pregunta, era una acusación. Sus ojos salvajes la recorrieron de arriba a abajo, no viendo a una mujer, sino a una carcelera. Vio a Mateo en su rincón y su mirada se endureció aún más. Una mujer y su cachorro, una trampa. Elara dejó la piedra del metate. Con una lentitud deliberada, recogió un cuenco con el caldo de la mañana y avanzó hacia él. No mostró miedo, solo la calma distante de una sanadora. «Estás en mi casa», dijo, su voz tan nivelada como la superficie de un lago en calma, «y yo soy la mujer que evitó que los zopilotes se dieran un festín con tus entrañas. Ahora bebe». Le extendió el cuenco. Itzcan lo miró como si fuera veneno. Con un movimiento brusco, lo apartó de un manotazo. El caldo se derramó sobre las mantas, su calor y su aroma perdidos en un gesto de desprecio. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa. Itzcan se negó a ser tocado. Cuando Elara intentaba cambiarle los vendajes, él gruñía, sus músculos tensos, obligándola a trabajar con la precisión de quien desarma una trampa. Se negaba a aceptar comida de su mano. Ella aprendió la rutina. Dejaba el cuenco en el suelo, a una distancia prudente, y le daba la espalda. Solo entonces, cuando creía que no lo observaba, él comía con la rapidez de un animal hambriento. Sus ojos, nunca dejando de vigilar, pasaba las horas en silencio, con la espalda apoyada contra la pared de adobe, su mirada perdida en los recuerdos de la batalla que seguía librándose tras sus pupilas. Maldito sea, deshonrado y cautivo. Elara sentía el peso de su tormento llenando la pequeña habitación hasta hacerla irrespirable. Mateo no salía de su escondite. El apache despierto era infinitamente más aterrador que el hombre delirante. La tormenta estalló en la cuarta noche. La luna estaba oculta y un viento helado aullaba en las grietas de la choza. Elara y Mateo dormían, acurrucados juntos en su catre, por un calor que era más de consuelo que físico. El fuego era solo un lecho de brasas rojas. Fue un murmullo lo que los despertó. Itzcan, en el suelo, había vuelto al campo de batalla de sus sueños. Nantan, Yok, susurraba los nombres en su lengua, su cuerpo comenzando a temblar. Cuidado, el sol en el acero, el polvo, huelen el miedo. De repente, se incorporó a medias, sus ojos desorbitados, fijos en una sombra en la esquina. Traidor. El grito no fue humano, fue el rugido de un alma desgarrada, un sonido de pura agonía que hizo vibrar las paredes de la choza. Elara se sentó de golpe, con el corazón en la garganta. Mateo ahogó un gemido de terror. Itzcan se debatía en el suelo, sus manos arañando la tierra, sus piernas pateando, atrapado en la red de su propia memoria traicionada. Lloraba, no con lágrimas, sino con sollozos secos y violentos que sacudían todo su cuerpo. Elara se quedó petrificada. El guerrero invencible estaba roto. La bestia salvaje era solo un hombre destrozado por el dolor. No sabía qué hacer. Acercarse era una locura. Pero Mateo no vio a una bestia, no escuchó a un guerrero. En la oscuridad solo vio lo que él mismo sentía cada noche: el miedo, la soledad, el dolor de una herida que no se veía. No era el grito de un demonio, pensó el niño. Era el de alguien que se había perdido en la oscuridad. Lentamente se deslizó del catre. El suelo de tierra estaba frío bajo sus pies descalzos.
Elara le siseó que se detuviera, pero él no la escuchó. Avanzó, un paso, luego otro. Hacia la figura convulsa del hombre que le aterraba, el guerrero no lo notó. Perdido en su infierno personal, Mateo se arrodilló a su lado. El cuerpo del hombre era una montaña de dolor tembloroso. Por un momento, el niño dudó. Luego, respiró hondo. Y con toda la valentía que pudo reunir su pequeño corazón, extendió la mano y lo tocó. Su pequeña mano se posó sobre el hombro ancho y tenso del guerrero. Un toque suave, sin peso, que no pedía nada. Itzcan se congeló. El grito murió en su garganta. El mundo de la pesadilla se desvaneció, reemplazado por la sensación insólita de esa pequeña mano en su hombro. Esperó el golpe, el cuchillo, el final, pero no llegó nada. Solo el calor de 5 pequeños dedos que no lo juzgaban, que no lo atacaban, que simplemente estaban ahí, muy despacio. Giró la cabeza. A través de la cortina de su cabello revuelto, vio al niño. Lo miraba fijamente, sin miedo en los ojos, solo una seriedad solemne, una comprensión silenciosa del dolor. Y ese gesto, esa compasión pura y sin pedir de un niño que debería haberle temido, hizo lo que ninguna herida ni enemigo había logrado, lo rompió por completo. Una sola lágrima, caliente y pesada, como una bala de plomo, se abrió paso por el surco de una vieja cicatriz y se perdió en su barba. El guerrero se desplomó sobre las mantas, su cuerpo finalmente quieto, su respiración un jadeo tembloroso. Elara observaba desde la cama, con lágrimas silenciosas, corriendo por sus propias mejillas, entendiendo que su hijo acababa de sanar una herida que ninguna hierba podría haber curado. A la mañana siguiente, el silencio en la choza era diferente. Ya no era tenso, sino hueco, frágil. Itzcan estaba sentado contra la pared, como siempre, pero la furia salvaje en sus ojos se había extinguido, dejando solo un vacío profundo y agotado. Cuando Elara le ofreció el cuenco con caldo, él no lo apartó. Lo miró a los ojos por un instante, una comunicación sin palabras. Luego, con una mano que aún temblaba ligeramente, tomó el cuenco. La bestia había sido domada, no por la fuerza, sino por la compasión de un niño, y en esa frágil tregua, los tres supieron que algo, irrevocablemente, había comenzado a cambiar. La fiebre se fue, pero dejó tras de sí un silencio espeso como la niebla. El guerrero apache, Itzcan, ya no era una bestia delirante, sino una presencia quieta y vigilante en el rincón más oscuro de la choza. El aire ya no crepitaba con el peligro de sus pesadillas, sino con el peso de las palabras no dichas. Era la calma de 2 lobos heridos que han decidido no pelear, pero que aún no confían el uno en el otro lo suficiente como para darse la espalda. Durante días, la vida se midió en gestos. Itzcan se comunicaba con la economía de un hombre que ha aprendido que las palabras pueden ser trampas. Un leve asentimiento de cabeza era su gracias. Una mirada fija era una pregunta. Un gruñido bajo era una advertencia. Elara le respondía en el mismo idioma silencioso. Le dejaba comida y agua sin esperar reconocimiento, limpiaba sus heridas sin pedir permiso. Se movían alrededor del otro como la luna y la tierra, en órbitas separadas pero unidas por una gravedad invisible de necesidad mutua. Mateo fue el primer puente. El niño, habiendo visto el corazón roto del guerrero, ya no le temía. Se acercaba a él con la curiosidad de quien estudia un pájaro con el ala rota. Le de Jabacozas, una piedra de río particularmente lisa, una pluma de halcón encontrada en el cañón, no esperaba nada a cambio. Eran ofrendas. Una mañana, Itzcan se puso de pie por primera vez. Elara lo vio desde la puerta. Su corazón, detenido por un instante, se apoyó contra la pared, su rostro pálido y perlado de sudor por el esfuerzo. El dolor de sus heridas era una tormenta eléctrica bajo su piel, pero sus ojos mostraban la terquedad del granito. No iba a ser un inválido, no en esa casa, no frente a ese niño. Su primer acto no fue de agradecimiento verbal, fue de contribución. Tomó el cuchillo de cocina de Elara, desafilado por el uso constante,
y se sentó en el umbral durante horas con una paciencia de otro mundo. Lo afiló contra una piedra plana de río hasta que el filo brilló, capaz de cortar el viento. Cuando terminó, se lo devolvió a Elara, simplemente dejándolo sobre la mesa. El mensaje era claro: ya no soy una carga, soy un activo. Poco a poco, su fuerza regresó. Reparó la puerta que cojeaba, reforzó el techo con una viga que encontró en el lecho del arroyo y empezó a enseñarle a Mateo, no con lecciones, sino con ejemplos. Le mostró cómo el musgo en las rocas siempre indicaba el norte. Le enseñó a trenzar una cuerda delgada, pero irrompible, con fibras de yuca. Una tarde, mientras Elara los observaba desde lejos, vio a Itzcan mostrarle a Mateo cómo hacer una trampa de resorte para conejos. Las manos grandes y llenas de cicatrices del guerrero se movían con una delicadeza sorprendente, guiando los pequeños dedos del niño. Un asesino enseñando a un niño a cazar, pensó ella, pero no había crueldad en la lección, solo la sabiduría práctica de la supervivencia. La alianza, aunque frágil, se estaba solidificando. Una noche, el olor de un estofado de conejo llenó la choza. Era la primera vez que comían carne fresca en semanas. Gracias a la trampa que Itzcan y Mateo habían colocado, se sentaron alrededor del fuego, los tres juntos por primera vez, no como sanadora y paciente, sino como algo más, algo que aún no tenía nombre. El silencio esa noche era diferente, era cómodo. Fue Itzcan quien lo rompió. Su voz aún áspera, pero sin la hostilidad de antes, miró a Elara, sus ojos reflejando las llamas danzantes. El niño es un buen muchacho, fuerte por dentro. Elara sintió un nudo en la garganta ante el elogio viniendo de este hombre. Significaba más que 1000 palabras amables de cualquier otra persona. Heredó el corazón de su padre, dijo ella, más para sí misma que para él. ¿Tu hombre?, preguntó Itzcan, directo, sin rodeos. ¿Dónde está? Elara dejó su cuenco. La pregunta colgó en el aire, pesada y peligrosa. Podía mentir, podía evadir, pero la mirada de Itzcan no era curiosa. Era conocedora. Él había visto la mentira en los ojos de los hombres, sabía lo que era ser juzgado. Respiró hondo. El aire olía a humo de mezquite y a la verdad que estaba a punto de desatar. Mi hombre está muerto, dijo, su voz plana, desprovista de emoción por pura autoprotección. Lo enterré hace 2 años. Murió aquí mismo, en esta tierra. Después de beber de un guiso que yo preparé, levantó la vista y lo miró directamente, desafiándolo a reaccionar. El pueblo dice que yo lo envenené. Dicen que lo maté para quedarme con sus tierras, porque soy mestiza, porque mi madre era una curandera a la que llamaban bruja. El coronel Montoya, el cacique, fue el primero en gritarlo en la plaza, y todos, los mismos que venían a mí a sanar a sus hijos, le creyeron. Nos echaron, pintaron esas piedras blancas para que nunca olvidáramos que somos los malditos. La plaga contó la historia sin lágrimas. Las había agotado todas hacía mucho tiempo. Ahora solo quedaba el hueso desnudo de la injusticia. Mateo, que entendía más de lo que parecía, se deslizó de su sitio y se acurrucó contra el costado de su madre. Su pequeño cuerpo un escudo inútil pero feroz. Itzcan la escuchó sin moverse. Su rostro una máscara impasible tallada en piedra. Cuando ella terminó, el silencio que cayó fue el más profundo de todos. Elara esperó el veredicto, la repulsión, el juicio en sus ojos, el momento en que él se levantaría y se alejaría de la viuda negra, pero Itzcan no se movió, no dijo nada, simplemente la miró por un largo momento. Luego, muy lentamente, extendió su mano, tomó un trozo de la tortilla que le quedaba, la única que tenía, la partió en 2, y le ofreció la mitad. Elara lo miró, sin comprender. El gesto era simple, pero en un mundo donde la comida era supervivencia y la confianza un lujo mortal, era un juramento. No era lástima, era reconocimiento, era un pacto, era el lenguaje silencioso de los rotos, diciendo, yo también conozco la injusticia, yo te creo, comparto mi pan contigo, comparto tu carga. Con los dedos temblando, Elara aceptó el trozo de tortilla.
Al hacerlo, sintió que algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante 2 largos años, comenzaba a derretirse. Esa noche, mientras Itzcan le enseñaba a Mateo a tallar la silueta de un coyote en un trozo de madera, Elara los observó desde las sombras y por primera vez, desde que su mundo se había derrumbado, una sonrisa genuina, pequeña y frágil como una flor de desierto después de la lluvia, se abrió paso en su rostro. La choza ya no se sentía como una prisión, se sentía, casi, como un hogar. Las semanas que siguieron a la confesión de Elara fueron como una tregua con el destino. Una paz extraña y frágil se instaló en la pequeña choza. Itzcan, habiendo aceptado su lugar, se convirtió en una presencia constante, una roca silenciosa contra la que las olas de la vida diaria de Elara y Mateo rompían suavemente. La rutina se tejió con hilos de una normalidad que ninguno de los tres había conocido en mucho tiempo. Por las mañanas, el sonido rítmico de Itzcan, afilando sus herramientas, se mezclaba con el aroma de las tortillas que Elara cocinaba en el comal. Por las tardes, la voz grave del guerrero, explicándole a Mateo cómo leer el sol para saber la hora, se convertía en la banda sonora de su pequeño mundo. Era una ilusión, y en el fondo de su alma, los tres lo sabían. Era un respiro, un sorbo de agua fresca en medio de una travesía por el desierto, pero era tan dulce que se permitieron creer en él. El fin de la ilusión llegó en una tarde bochornosa, cuando el aire estaba tan quieto y pesado que parecía sólido. Elara canturreaba una vieja canción mientras remendaba una camisa de Mateo. El niño, sentado a los pies de Itzcan, intentaba imitar los nudos complejos que el apache le enseñaba a hacer en una tira de cuero. Reinaba una calma casi doméstica. Fue Itzcan quien lo sintió primero. Se quedó inmóvil, con las manos a mitad de un nudo. Su cabeza se levantó, no hacia el camino, sino hacia el cielo. Sus fosas nasales se dilataron. «¿Qué pasa?», susurró Elara, notando su repentina tensión. Itzcan no respondió, solo levantó un dedo hacia sus labios, y entonces Elara también lo escuchó. «Oh, más bien». Dejó de escucharlo. El canto de las chicharras se había detenido, los pájaros en los mezquites habían enmudecido, el desierto entero contenía la respiración. Silencio, el silencio equivocado. Adentro. Ahora la voz de Itzcan fue un siseo, despojada de toda calidez, afilada como la obsidiana. «Apaga el fuego». No hubo tiempo para preguntas. Elara tomó a Mateo de la mano y lo metió de un tirón en la choza. Con manos temblorosas, arrojó tierra sobre las brasas del fogón exterior, ahogando el humo y el calor en un instante. Itzcan ya estaba dentro, atrancando la puerta no con la viga, sino con cuñas de madera que la hacían parecer simplemente atascada. Los arrastró al rincón más oscuro, detrás de unas pieles secas colgadas. «No se muevan, no respiren», murmuró, y se apostó junto a una pequeña grieta en la pared de adobe, su cuchillo apareciendo en su mano como por arte de magia. Entonces llegó el sonido que había silenciado al desierto, el galope de caballos, no el trote cansino de los viajeros, sino el galope pesado y arrogante de hombres que se sentían dueños de la tierra que pisaban. Eran varios, y sus herraduras de hierro, un sonido que no pertenecía a las veredas apaches, resonaban en el cañón como martillazos en un ataúd. Elara se apretó contra la pared, cubriendo la boca de Mateo con su mano. Podía sentir el corazón de su hijo, latiendo desbocado contra su pecho. Un pajarillo aterrorizado cerró los ojos, rezando a dioses en los que había dejado de creer. El sabor a polvo y a miedo llenó su boca. Los jinetes se detuvieron justo debajo de su escondite. Eran 4. Podían oír el crujido del cuero de sus sillas, el resoplido de los caballos. «¿Estás seguro de que era por aquí?». «Hamiru», dijo una voz áspera y cruel. «Aquí fue donde se perdió el rastro la última vez». El coronel dijo que la bruja era astuta, que conocía la sierra como una coyote. El corazón de Elara se detuvo. «Coronel, bruja, eran ellos. Los hombres de Montoya la habían encontrado. No hay nada aquí. Solo un jacal podrido», dijo otro hombre. «Ni siquiera hay humo. Lleva abandonado meses».
El coronel dijo que revisáramos cada maldito hoyo en esta sierra. No le va a gustar que volvamos con las manos vacías. Esa mestiza y su bastardo valen mucho para él. Se escucharon pasos. Alguien había desmontado. Se acercaba a la choza. El ara sintió que el aire se le helaba en los pulmones. A través de la grieta vio una bota polvorienta, adornada con una espuela de plata, detenerse a centímetros de la pared. Si el hombre miraba en el ángulo correcto, los vería. Itzcan no se movió, ni un músculo. Se había convertido en parte de la sombra, en una estatua de violencia contenida. Su cuchillo estaba en ángulo, listo para atacar a través de la grieta si era necesario. El hombre pateó la puerta, la madera crujió, pero las cuñas de Itzcan resistieron. Cerrado con llave o atascado, gruñó el hombre. Vamos, perdemos el tiempo. Si estuvieran aquí, ya habrían salido como ratas asustadas. Quizás el apache ese que dicen que vieron por aquí ya se los comió, rió el otro. Una risa hueca que no tenía nada de divertido. Los pasos se alejaron, el sonido de un hombre montando de nuevo, y luego el galope, oleándose, haciéndose más y más débil hasta que el desierto recuperó su voz. Las chicharras, tímidamente, reanudaron su canto, pero nadie en la choza se movió. Esperaron una eternidad, contando cada latido de sus corazones. Fue Itzcan quien finalmente se relajó, se apartó de la grieta y envainó su cuchillo. El ara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. En un sollozo ahogado, Mateo temblaba incontrolablemente en sus brazos. Estaban vivos por un pelo de rana calva, pero estaban vivos, y fue entonces, mientras la adrenalina se retiraba y dejaba paso a un temblor helado, que el ara lo miró. Itzcan ya no era el paciente que ella había curado. No era el maestro que le enseñaba a su hijo. En ese momento, era un guerrero, un espíritu guardián. Su postura, la forma en que había anticipado el peligro, la manera en que había convertido su frágil hogar en una fortaleza invisible, todo hablaba de una astucia y una fuerza que ella apenas podía comprender. Él los había salvado, y lo había hecho con un silencio y una eficacia que daban más miedo que los gritos de los sicarios. Comprendió de golpe una verdad que le sacudió el alma. No había traído el peligro a su casa. El peligro siempre había estado ahí fuera, acechando, buscándola. Él era el muro que lo mantenía a raya. Esa noche, nadie durmió. Se sentaron alrededor de un fuego diminuto, casi sin humo. La ilusión de paz se había roto para siempre. No fue casualidad, dijo Itzcan. Sus palabras, rompiendo el largo silencio, sabían dónde buscar. Nos están cazando, susurró el ara. No era una pregunta, sí, y no pararán. Hombres como Montoya no olvidan una ofensa, y para ellos, tu existencia es una ofensa. La miró, y por primera vez, ella vio en sus ojos no solo su propio dolor, sino una responsabilidad que él había decidido asumir. Esconderse ya no es suficiente, dijo él. Un día no se irán. Un día patearán la puerta hasta romperla. La alianza frágil, forjada en la enfermedad y la confesión, acababa de ser templada en el fuego del miedo. Ya no eran tres extraños sobreviviendo juntos, eran una unidad bajo asedio. Y en la oscuridad de la sierra, rodeados de enemigos, sabían que su única esperanza no era huir por separado, sino aprender a luchar como uno solo. La noche que siguió al paso de los sicarios fue diferente. La frágil normalidad se había evaporado como el agua de un charco bajo el sol de mediodía, dejando solo la tierra agrietada de la realidad. Ya no hablaban de rutinas, sino de planes de escape. Cada sombra parecía un espía, cada aullido de coyote una posible señal de ataque. La choza había dejado de ser un refugio para convertirse en una trinchera. Se sentaron alrededor del fuego, pero el calor no llegaba a sus huesos. El ara limpiaba el rifle de su esposo con una concentración feroz, sus movimientos precisos, casi mecánicos. Mateo, a su lado, afilaba puntas de flecha con una piedra, imitando a Itzcan con una seriedad que le robaba la niñez a su rostro. El guerrero apache no estaba con ellos, estaba afuera, en el borde de la luz,
una silueta recortada contra la oscuridad infinita del cañón, vigilando, escuchando, sintiendo. Cuando regresó, su rostro era una máscara de piedra. Se sentó frente a Elara, el fuego danzando entre ellos. No volverán esta noche, dijo. Y era una certeza, no una esperanza. Pero volverán. Elara levantó la vista del rifle, el metal frío bajo sus dedos. Lo miró, no al guerrero, sino al hombre. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión permanente en sus hombros. Vio un dolor tan antiguo y profundo como los propios cañones. Esos hombres, Comenzuela. Su voz baja y firme. Los enfrentaste como si los conocieras, como si llevaras toda la vida luchando contra ellos. Este odio del coronel Montoya no es solo por mis tierras, ¿verdad? Hay algo más, algo que te trajo a ti, herido de muerte, a mi puerta. Itzcan no respondió, solo miró las llamas, sus ojos perdidos en el baile hipnótico del fuego. Elara había compartido su herida, su vergüenza, su exilio. Ahora le ofrecía la oportunidad de compartir el suyo, no por curiosidad, sino por necesidad. Para luchar a su lado, necesitaba entender contra qué luchaban. Lentamente, Itzcan se inclinó y arrojó un puñado de hojas de salvia seca al fuego. Un humo aromático y espeso se elevó, llevando consigo el peso de los recuerdos. Yo no siempre estuve solo, comenzó. Su voz un murmullo ronco, como el de un hombre que no está acostumbrado a hablar de sí mismo. Tenía un clan, hermanos, no solo de tribu, sino de juramento. Nantan, el que reía como el trueno, yo, el que veía en la oscuridad. Éramos la guardia del halcón, 10 guerreros que habíamos jurado proteger a nuestra gente hasta la última gota de sangre, y yo era su líder. Hizo una pausa, el dolor de la memoria afilando sus facciones. Había un explorador, ojos de coyote lo llamábamos, rápido, astuto, conocía los caminos de los blancos. Confiábamos en él, confiamos en él. Era uno de los nuestros, o eso creíamos. Nos trajo noticias, a convoy militar, débil, cargado de rifles, una oportunidad de darle armas a nuestra gente para la guerra que se venía. Nos guió a una angostura en el cañón de la serpiente. Aquí, dijo, es el lugar perfecto para la emboscada. La mandíbula de Itzcan se tensó hasta que un músculo palpitó en su mejilla, y lo fue. Pero nosotros no éramos los cazadores, éramos la presa. Revivió el infierno en sus ojos. Elara pudo verlo como si estuviera allí. El silbido de la primera bala, el grito de sorpresa de Jock, el sol brillando sobre docenas de cañones de rifle que aparecían en las cornisas del cañón donde solo debería haber rocas. El olor a pólvora y a pánico, la lluvia de plomo. Era una masacre. Nos cazaron como a perros. Uno por uno, vi a Nantan caer, tratando de protegerme la espalda. Su risa, ahogada en su propia sangre. Vi a los demás, luchando, muriendo, sin entender por qué los espíritus nos habían abandonado. El hombre que dirigía el ataque, el hombre blanco, no disparaba, solo miraba desde lo alto, con una sonrisa en el rostro, como si viera una obra de teatro. Lo último que recuerdo es el rostro de ojos de coyote, mirándome desde arriba, junto al hombre blanco. No había miedo en sus ojos. Había pago. Me habían vendido. Nos había vendido por unas cuantas monedas de plata. Un culatazo me hundió en la oscuridad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Elara apenas respiraba. Cuando desperté, la voz de Itzcan se quebró. Un sonido casi imperceptible, como una roca agrietándose por dentro. Cuando desperté, solo había silencio. El silencio de la muerte. Los cuerpos de mis hermanos estaban por todas partes. 9 juramentos rotos. Y yo respiraba. Los espíritus, en su crueldad, me dejaron con vida para que recordara, para que viviera con el deshonor de ser el líder que los llevó a la muerte. No huyó de una batalla, huyó de las miradas de las viudas, huyó de los ojos de los huérfanos que le preguntarían por sus padres. Se condenó a sí mismo a vagar, un fantasma perseguido por los rostros de los hombres a los que había fallado. Instintivamente, su mano fue al pecho.
a un pequeño bulto de cuero que colgaba de su cuello, oculto bajo la camisa. Elara lo vio. El gesto era tan íntimo, tan lleno de dolor, que sintió que estaba profanando algo sagrado. Itzcan siguió su mirada. Dudó por un instante. Luego, con un movimiento que pareció costarle más que toda la batalla, sacó el amuleto. Era una pequeña bolsa de piel de venado, oscurecida por el tiempo y el sudor. Con dedos torpes, desató el nudo. De su interior no sacó una piedra sagrada ni una garra de oso. Sacó una pequeña y gruesa trenza de cabello negro, atada en los extremos con hilo de tendón. El cabello de mi hermano. Nantan susurró, su voz rota. Lo corté antes de enterrarlos, para que mi espíritu nunca olvidara la deuda que tengo con sus fantasmas. Sostuvo la trenza en la palma de su mano, la única reliquia de su vida perdida, el símbolo tangible de su amor, su fracaso y su interminable penitencia. Elara lo miró, no al guerrero, no a la Paque, sino al hombre que había perdido su mundo. Vio el abismo de su dolor y sintió que el suyo propio era apenas un arroyo a su lado. No había palabras para un dolor así. La piedad habría sido un insulto. No es una deuda, dijo ella suavemente, su voz firme a pesar de las lágrimas que no sabía que estaba derramando por él. Es un recuerdo, es la prueba de que amaste. Itzcan levantó la vista, sorprendido por sus palabras. En su mundo, la supervivencia era la única ley. El honor se ganaba en la batalla y se perdía en la derrota. Pero esta mujer, esta paría, le estaba ofreciendo una idea diferente, que el amor era una forma de honor en sí mismo. Guardó la trenza con la reverencia de un sacerdote guardando una hostia sagrada. Al hacerlo, algo en su rostro se suavizó. La confesión, el acto de compartir su carga más pesada, no lo había debilitado. Parecía más ligero. El hombre blanco, dijo Elara, su mente trabajando rápido, conectando las piezas de sus dos infiernos. El que sonreía, ¿cómo era? Alto, con un bigote recortado y un adorno de plata en su sombrero, un halcón con las alas extendidas. Elara sintió que la sangre se le helaba en las venas. El aire abandonó sus pulmones. Conocía ese adorno. Lo había visto brillar bajo el sol el día que sentenciaron a su esposo. Lo había visto en el sombrero del hombre que la había acusado a gritos en la plaza. Coronel Valeriano Montoya, susurró. Y el nombre fue una blasfemia en la quietud de la noche. Itzcan la miró. La confusión inicial dando paso a una terrible y absoluta certeza. El mundo se encogió hasta caber en esa pequeña choza, y en el centro, el rostro sonriente de un solo hombre, el arquitecto de sus dos tragedias. El nombre de Valeriano Montoya cayó en el centro de la choza y se quedó flotando en el aire, pesado y venenoso como el humo de un incendio de mala hierba. Elara lo había susurrado, pero resonó en el cráneo de Itzcan como un grito de guerra. El mundo se detuvo. El crepitar del fuego pareció ahogarse. El viento, que antes arañaba las paredes, enmudeció. Solo existía ese nombre, un puente de horror que conectaba sus dos infiernos. Itzcan la miró, y por un instante, su rostro fue una máscara de incredulidad. El dolor de su pasado era un caos sagrado, una tormenta del destino, una cruel broma de los espíritus. No debía tener el rostro de un simple hombre. El hombre que te acusó. La voz de Itzcan era peligrosamente baja, un hilo de acero tenso a punto de romperse. Llevaba un halcón de plata en el sombrero. Elara no necesitó palabras. Su asentimiento fue casi imperceptible, un simple movimiento de la barbilla, pero fue suficiente. Fue la llave que abrió la última puerta del infierno en la memoria de Itzcan, el rostro sonriente del hombre blanco en la cornisa del cañón, el brillo del sol en un adorno de plata justo antes de que la matanza comenzara. El mismo hombre, el mismo halcón, se quedó con las tierras de mi esposo porque daban al río, dijo Elara. Su voz ahora monótona, como la de alguien que relata una vieja historia que ya no le pertenece. Decía que esa agua era la sangre de la región. Mi esposo, Javier, se negó a venderle el paso. Una semana después, mi esposo estaba muerto. Y yo era la asesina. Las piezas del rompecabezas
Antes, fragmentos de tus vidas destrozadas encajaron con una claridad brutal y perfecta. La tierra por la que Montoya había traicionado y masacrado al clan de Itzcan era la misma tierra rica en agua que necesitaba para sus ambiciones. El esposo de Elara no fue un obstáculo casual. Fue la última pieza que se interponía en el plan que había comenzado con la sangre de los hermanos de Itzcan. Un temblor recorrió el cuerpo del guerrero. No era de debilidad ni de frío. Era la vibración de una rabia tan pura y helada que quemaba por dentro el dolor de su deshonor, un peso abstracto que lo había aplastado durante años. De repente tenía un nombre, una cara, una forma. No era el destino, no eran los espíritus. Fue un hombre, un solo hombre. La pena en sus ojos, ese mar de luto que Elara había aprendido a navegar, se evaporó. En su lugar, nació un fuego frío, la luz muerta de una estrella colapsada. Sus manos, que minutos antes habían sostenido la trenza de su hermano con una ternura rota, se cerraron lentamente en puños tan duros como las piedras del cañón. La deuda que sentía hacia sus fantasmas ya no era una de penitencia, era una de sangre, y en Elara, el letargo de la víctima comenzó a resquebrajarse. Su dolor ya no era la humillación solitaria de una paria, era parte de una injusticia mayor, una atrocidad que se extendía más allá de su pequeña choza. Su tragedia personal era un capítulo en el libro de la crueldad de ese hombre, y esa revelación, en lugar de hundirla, la ancló. La ira le dio un peso que la desesperación le había robado. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron sobre las llamas danzantes, y en ese instante el mundo cambió para siempre. No hubo palabras, no hubo promesas, solo hubo un reconocimiento absoluto en la profundidad de sus ojos. Él vio en ella no a la bruja acusada, sino a la última superviviente de otro de los campos de exterminio de Montoya. Ella vio en él no al demonio apache, sino al guardián deshonrado de un juramento que Montoya había profanado. Vieron su propio dolor reflejado, duplicado y magnificado en el rostro del otro. Su soledad murió en esa mirada. Su pena individual se fusionó, transmutada por el fuego de la rabia compartida, en algo nuevo, algo sólido, un propósito. Dejaron de ser dos náufragos aferrándose a los restos de sus vidas. Se convirtieron en aliados. Mateo, que había observado todo con la sabiduría silenciosa de los niños que han sufrido, sintió el cambio en el aire. Vio la determinación de acero reemplazar el miedo en el rostro de su madre, vio la caza reemplazar al tormento en los ojos de Itzcan. Se levantó de su rincón y se acercó a ellos sin decir una palabra. Puso su pequeña mano sobre la rodilla de su madre y la otra sobre el brazo tenso de Itzcan, uniendo a los dos adultos con su propio cuerpo, un pacto sellado por la inocencia. Itzcan bajó la vista hacia la mano del niño y luego la levantó de nuevo hacia Elara. Este hombre, Montoya, su voz era diferente ahora, ya no la de un fantasma, sino la de un líder que despierta. No parará. Ahora sabe que estoy vivo, sabe que tú conoces su rostro. Vendrá a terminar el trabajo, a borrar a los últimos testigos. Elara apretó la mano de su hijo. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su vientre, pero ya no estaba sola con él. Miró la llama fría en los ojos de Itzcan y sintió su propia resolución arder en respuesta. ¿Y qué haremos nosotros?, preguntó. El nosotros fue la primera palabra de su nueva vida. Itzcan se puso de pie. Su sombra se proyectó en la pared, ya no la de un hombre roto, sino la de un halcón desplegando sus alas. Huir ya no es una opción, dijo, y su voz resonó con el eco de las montañas sagradas y las promesas rotas. Ahora cazamos nosotros. El amanecer que siguió a la revelación no trajo consigo el alivio del sol, sino la cruda luz de una guerra declarada. La Shoza, antes un refugio, se había convertido en un cuartel. Cada acción, cada mirada, estaba ahora cargada con la electricidad de un propósito compartido. El miedo no se había ido, al contrario, ahora tenía un rostro y un nombre, lo que lo hacía más real. Pero ya no era paralizante, era combustible.
Mientras el Lara preparaba un desayuno austero, sus movimientos eran precisos, eficientes. Ya no cocinaba solo para el día, su mente calculaba raciones para un viaje. Itzcan no observaba el horizonte buscando paz, sino rutas de escape, puntos de ventaja, posibles emboscadas. Mateo, sentado junto a él, ya no veía las nubes como formas de animales, sino que aprendía a leer en ellas la promesa de lluvia o la traición de un día sin agua. Montoya tiene poder y dinero, dijo Itzcan, rompiendo el silencio de la mañana. La ley en estas tierras lleva su marca de plata. Ir contra él de frente es como escupirle a un huracán. No toda la ley, respondió el Lara, su voz firme. Hay un hombre, un juez, en Ojo Caliente. Se llama Ismael Reyes. Mi esposo Javier decía que era el único hombre de ley cuya balanza no se inclinaba con el peso del oro, que su honor era tan incorruptible como estas rocas. La mención de su esposo ya no trajo solo dolor, sino un destello de orgullo. Le había dejado un arma más poderosa que el rifle, la ubicación de la justicia. Ojo Caliente, murmuró Itzcan, probando el nombre. Es un viaje de 3 días a través de las sierras, un viaje peligroso si te están buscando. Entonces debemos dejar de ser quienes somos, concluyó el Lara, y así comenzó el entrenamiento. No se trataba de convertir a una curandera y a un niño en guerreros apaches, sino de despertar al luchador que la supervivencia ya había plantado en sus almas. Itzcan se convirtió en un maestro implacable, pero no cruel. Su paciencia era la de la montaña misma, erosionando la debilidad con una constancia inflexible. Con Mateo, las lecciones eran de sigilo y percepción. Un guerrero no solo lucha. Mateo, un guerrero ve lo que otros no ven. Oye lo que otros ignoran, le decía, mientras le enseñaba a distinguir la huella de un venado de la de un hombre con botas. Tu tamaño no es debilidad, es un arma. Eres un susurro en el viento. Puedes estar donde nadie espera. Pero con el Lara, la lección era más brutal. La lección era sobre el fuego y el acero. Una tarde, Itzcan entró en la choza y se dirigió al baúl donde el Lara guardaba las pocas pertenencias de su esposo. Sans pedir permiso. Lo abrió. El olor a cedro y ausencia llenó el aire. Itzcan sacó el rifle Winchester de Javier, envuelto en una manta de lana. El metal estaba frío, pesado. Esto también es una herramienta, dijo, extendiéndoselo, como tu mortero, como tu cuchillo para las hierbas, solo que esta, en lugar de sanar, protege. El Lara lo miró como si le ofreciera una serpiente. Sus manos, expertas en dar alivio, en palpar fiebres y cerrar heridas, se negaron a tocarlo. Ese rifle era el recuerdo de los brazos fuertes de su esposo, del sonido de su risa, de un mundo que ya no existía. Mis manos curan. Itzcan, no saben cómo destruir, susurró, su voz cargada de una aversión casi física. Montoya destruye. Sus hombres destruyen, respondió él, su voz sin rastro de compasión. Dejarás que tu aversión sea el arma que usen para destruir a tu hijo. La pregunta la golpeó como un latigazo. El miedo por Mateo era más fuerte que el asco por el arma. Con manos temblorosas, tomó el rifle. Pesaba una enormidad, no solo en kilos, sino en significado. ¿En qué me he convertido? Mis manos, que daban vida, ahora aprenden a quitarla. La primera vez que disparó, el culatazo la arrojó al suelo. El estruendo la dejó sorda y el olor a pólvora le quemó la nariz. La bala se perdió en el azul infinito del cielo. La frustración y la vergüenza le quemaron los ojos. No puedo, gritó, arrojando el rifle al suelo. Itzcan la observó en silencio. Esperó a que los sollozos de rabia se calmaran. Luego, recogió el arma. Llorar no desviará las balas de sus hombres, dijo con calma. Levántate. Día tras día, la escena se repitió. El dolor en su hombro se convirtió en un moretón de un púrpura profundo. Sus manos se llenaron de ampollas, pero con cada disparo, su pulso se calmaba un poco más. Con cada bala, aprendía a controlar su respiración, a fusionar su ojo con la mira del rifle. El día del cambio.
Itzcan no colocó una lata como blanco, colocó un viejo cántaro de barro a 50 pasos, justo al lado de un espino que proyectaba una sombra que parecía un hombre. Ese no es un cántaro. Elara, dijo Itzcan, su voz un susurro junto a su oído. Es el halcón de plata en el sombrero de Montoya. Es el rostro del hombre que te llamó bruja. Es la risa de los sicarios que vienen a llevarse a tu hijo. Apunta a tu miedo. Elara. Y dispárale. Algo dentro de ella hizo clic. Levantó el rifle. El mundo se encogió. El cañón del rifle, su brazo y su ojo se convirtieron en una sola línea. No vio un cántaro. Vio el rostro sonriente de Montoya. Sintió el frío del exilio. Escuchó los gritos de los hermanos de Itzcan en el viento y sobre todo vio la cara de Mateo. Mirándola con una confianza absoluta, contuvo el aliento y apretó el gatillo. El estallido del disparo fue seguido, una fracción de segundo después, por el sonido explosivo y satisfactorio del barro, haciéndose añicos. Silencio. Elara bajó el rifle lentamente, el hombro le ardía, los oídos le zumbaban. Pero el temblor de sus manos había desaparecido. Miró a Itzcan. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una llama fría y clara. La resolución, la curandera no había muerto, pero a su lado, ahora, había nacido una protectora. Bien fue todo lo que dijo Itzcan. Y en su voz, por primera vez, había un matiz inconfundible de orgullo. Esa noche, en Pequerón, no como fugitivos, sino como soldados, comida, agua, municiones, el rifle de Javier y el arco de Itzcan. Al amanecer, los tres se pararon en el borde del cañón. Ya no eran una viuda paria, un niño asustado y un guerrero deshonrado. Eran una familia forjada en el dolor, armada con la determinación de la justicia. Miraron hacia las cumbres distantes que los separaban de Ojo Caliente y por primera vez no vieron un obstáculo, vieron un camino. La cacería había comenzado. Dejaron la choza al amparo de la noche, borrando sus huellas, convirtiéndose en fantasmas que se tragaba la inmensidad de la Sierra Madre. El viaje a Ojo Caliente no era un simple camino. Era una infiltración en las tierras de su enemigo. El mundo entero se había convertido en territorio de Montoya. Cada roca afilada, cada espina de nopal, cada soplo de viento parecía susurrar una advertencia. Itzcan se transformó. Dejó de ser el maestro paciente o el hombre atormentado para convertirse en lo que había nacido, para ser un espíritu del desierto. Se movía con una fluidez que desafiaba el terreno brutal, sus pies encontrando apoyo donde Elara solo veía precipicios. Leía el paisaje como un libro abierto. El vuelo nervioso de un par de codornices significaba que alguien había perturbado su nido. Una rama de mezquite rota a una altura antinatural era la marca de un jinete descuidado. Elara, a su vez, se convirtió en la guardiana de su pequeña tribu. Su conocimiento de las plantas ya no solo servía para curar, sino para sustentar. Sabía qué raíces se podían masticar para calmar la sed, qué bayas amargas daban energía, cómo hacer un té con hojas de gobernadora para aliviar los músculos doloridos por la marcha interminable. Era la ancla que mantenía sus cuerpos funcionando mientras Itzcan protegía sus vidas. Cada paso es una oración, pensaba mientras ajustaba la correa del rifle en su hombro magullado. Cada sombra, una tumba posible. Mateo caminaba entre los dos, absorbiendo cada lección en silencio. Aprendió a pisar sobre la roca y no sobre la grava suelta que traiciona. Aprendió que el silencio de tres personas, moviéndose juntas, era un tejido que se construía con la respiración controlada y la confianza absoluta en el paso del otro. Al segundo día, Itzcan encontró la prueba de que no estaban simplemente viajando, sino huyendo. En el lecho seco de un arroyo, medio enterrada en la arena, encontró la colilla de un cigarro de papel, aún faintly húmeda. Se arrodilló, la estudió y luego la pulverizó entre sus dedos. Hombres de Montoya, dijo, sin necesidad de explicar cómo lo sabía. Un día de camino, tal vez menos, no hubo pánico, solo un cambio inmediato de estrategia. Desde ahora, caminamos de noche.
El sol será nuestro escondite. La inversión del mundo fue brutal. Dormitaban durante el calor aplastante del día, escondidos en cuevas poco profundas, o bajo el dosel espinoso de un grupo de ocotillos, turnándose para vigilar. El sueño era un lujo robado, ligero y lleno de sobresaltos, y por la noche se movían bajo el manto helado de las estrellas, el paisaje transformado en un laberinto de formas fantasmales. El cansancio se convirtió en un dolor sordo en los huesos, el hambre en un nudo en el estómago y el miedo en un compañero constante. En la tercera noche, al borde del agotamiento, encontraron un pequeño ojo de agua, un milagro escondido en un circo de rocas, mientras los caballos improvisados que llevaban 2 mulas viejas, que Itzcan había tomado prestadas de un puesto de mineros abandonado, bebían con avidez. Se permitieron un verdadero descanso, mientras el ara lavaba sus rostros con el agua fresca y milagrosa. Itzcan señaló el cielo. «¿Ves esas 3 estrellas juntas?», le dijo a Mateo. Su voz más suave en la quietud de la noche. «Es el cinturón del cazador. Mi pueblo dice que es un guerrero apache que nunca duerme, para que los que viajan de noche siempre tengan un guardián que los vigile». Mateo miró las estrellas con asombro. Su agotamiento olvidado por un momento, el ara observó la escena, el guerrero manchado de sangre y deshonor, compartiendo la sabiduría de sus ancestros con su hijo. Y en ese pequeño instante de paz, bajo la mirada del cazador celestial, sintió una oleada de un amor tan feroz y protector por esa extraña y rota familia que casi le dolió el pecho. La paz se hizo añicos al atardecer del día siguiente. Estaban a punto de entrar en un paso estrecho, conocido como la boca del diablo. Itzcan, sintiendo que algo no estaba bien, detuvo al grupo. «Esperen aquí. Iré a explorar. La roca aquí tiene demasiados oídos». Miró a Mateo, sus ojos serios e intensos. «Tú eres mis ojos ahora. Vigila la cornisa del este. Si ves algo que no pertenece, un brillo, un movimiento que no sea del viento, ya sabes la señal». El silbido del cenzontle, 2 veces, y luego corren hacia las rocas del sur. «No esperen, no miren atrás». «Entendido». Mateo asintió. Su pequeño rostro, una máscara de solemnidad. Itzcan desapareció entre las rocas como el humo. El ara y Mateo esperaron, el silencio zumbando en sus oídos. El sol poniente incendiaba las cimas de los cañones, creando sombras largas y engañosas. Mateo no apartaba la vista de la cornisa, sus ojos moviéndose metódicamente, como Itzcan le había enseñado. El ara aferraba el rifle, su corazón un tambor lento y pesado. Y entonces Mateo lo vio. No fue un hombre, no fue un movimiento, fue un destello. Un punto de luz casi imperceptible, que duró menos que un parpadeo. El sol, en su último aliento, golpeando algo metálico. El cañón de un rifle, el miedo le cerró la garganta. El aire se negó a entrar en sus pulmones, sus piernas se convirtieron en hielo. Vio a su madre, ajena al peligro, mirando en la dirección por la que Itzcan se había ido. Sintió el recuerdo de las botas de los sicarios fuera de su choza. Escuchó la voz de Itzcan en su cabeza. «No esperen». Abrió la boca, y lo que salió fue un milagro. No fue un grito de pánico, sino un sonido claro, agudo y musical. El silbido de un cenzontle. «Fi fi u shuit». Hizo una pausa, el eco muriendo contra la roca. «Fi fi u huit». La segunda llamada fue más fuerte, más urgente. En el mismo instante en que el último eco se desvaneció, un estruendo ensordecedor sacudió el cañón. Una bala impactó contra la roca donde habían estado parados un segundo antes, lanzando una lluvia de esquirlas de piedra. «¡Corre!», gritó el ara, el terror rompiendo su parálisis, pero Mateo ya la estaba tirando de la mano, arrastrándola hacia las rocas del sur, hacia la ruta de escape que Itzcan les había marcado. Más disparos resonaron, las balas zumbando a su alrededor como avispas furiosas. Desde el paso más adelante, escucharon el grito de guerra de Itzcan, un sonido salvaje que era a la vez una respuesta y una distracción. La emboscada se había activado, pero gracias a los ojos de un niño, había fallado. Se refugiaron en una grieta profunda, mientras el eco de la batalla se desvanecía en la creciente oscuridad. Esperaron.
temblando, sin saber si Itzcan volvería. Cada minuto era una agonía. Finalmente, una sombra se materializó en la entrada de la grieta. Itzcan estaba ileso. Aunque su respiración era agitada, se acercó a ellos en la oscuridad. Elara comenzó a hablar, a preguntar, a agradecer, pero él la ignoró. Se arrodilló frente a Mateo, que seguía temblando, no de frío, sino de la reacción tardía al terror. Itzcan no dijo nada, simplemente levantó la mano y la posó sobre el hombro del niño, un gesto pesado, solemne, el toque de un jefe a su guerrero. Hoy dijo finalmente, su voz grave y llena de un respeto inconfundible: no fuiste un niño aprendiendo, hoy fuiste los ojos del halcón, nos salvaste la vida. En la oscuridad del cañón, bajo la primera estrella de la noche, Mateo sintió que crecía. Ya no era el niño que se escondía, era el vigía, y a su lado, la curandera y el guerrero sabían que su pequeña y desesperada tribu de 3 ahora estaba completa. La verdadera batalla, la que les esperaba en Ojo Caliente, estaba más cerca que nunca. El aire cambió cuando vieron las primeras luces de Ojo Caliente. Después de días moviéndose como bestias nocturnas, el resplandor amarillento de los faroles del pueblo era como la promesa de un mundo diferente. Un mundo con leyes, con orden, un mundo donde su pesadilla podría, por fin, tener un final. El olor a leña quemada y a pan horneado flotaba en el viento, aromas de una vida normal que casi habían olvidado. «Lo logramos», susurró Elara, su voz ronca por el cansancio y la emoción. A su lado, Mateo miraba las luces con los ojos muy abiertos. Una maravilla infantil, luchando por salir de su rostro demasiado serio. Habían llegado al final del camino de las sombras. Itzcan, sin embargo, no compartía su alivio. Su cuerpo estaba tenso. Sus ojos no miraban las luces del pueblo, sino las formaciones rocosas que los rodeaban, un anfiteatro natural que se cerraba a sus espaldas. El silencio del desierto, que había sido su aliado, ahora se sentía premonitorio, como la calma antes de que el rayo caiga. «Es una trampa», dijo, su voz baja y mortal. Antes de que Elara pudiera reaccionar, una figura apareció en la cornisa más alta, recortada contra los últimos vestigios de un sol sangriento. Era un hombre a caballo, inmóvil, una estatua de arrogancia. Incluso a la distancia, el adorno de plata en su sombrero brillaba con una luz maligna. «El halcón, vaya». La voz del coronel Valeriano Montoya retumbó en el cañón, amplificada por la roca. «Miren lo que el viento arrastró hasta mi puerta. La viuda negra, su bastardo y el perro apache que le lame las heridas». Otras figuras aparecieron en las cornisas, bloqueando la salida. Eran 6 hombres, armados con rifles, posicionados con una ventaja táctica mortal. Estaban atrapados. Montoya descendió lentamente por una vereda. Su caballo, moviéndose con una calma insultante, no tenía prisa. El depredador había acorralado a su presa. «Debo admitir que me sorprendieron», dijo, deteniéndose a 20 pasos, una distancia segura para él, imposible para ellos. «Pensé que ya estarían muertos de hambre o devorados por los coyotes, pero aquí están». Supongo que un perro salvaje se siente cómodo con su propia especie. Sus ojos, fríos y divertidos, se posaron en Elara, que ya había levantado el rifle de Javier, su cuerpo un escudo frente a Mateo. «¡Qué decepción! Elara, siempre te imaginé con un frasco de veneno, no con un arma de hombres. ¿O es que el salvaje te ha enseñado trucos nuevos en las noches largas y frías?» La insinuación, vil y aceitosa, buscaba quebrarla, hacerla temblar de rabia y perder la compostura. Pero la mujer que lo miraba ya no era la paria asustada. Sus ojos no mostraron furia, solo un desprecio helado. «Tus palabras ya no me envenenan», pensó ella, «ya no tienen poder aquí». Montoya, al ver que no obtenía reacción, giró su sonrisa cruel hacia Itzcan. «Y tú, el gran líder de los halcones, o lo que queda de él», me contaron la historia. «¿Sabes? El único que corrió, el cobarde que escuchó los gritos de sus hermanos mientras se escondía en una grieta. Viniste a morir aquí».
¿O vas a huir y dejarlos a ellos como dejaste a los tuyos? Era el veneno perfecto, destilado para atacar la herida más profunda del alma de Itzcan. Los fantasmas de Nantan y Yok gritaron en su memoria la vergüenza. Ese fuego helado, que lo había consumido durante años, amenazó con devorarlo. Por un instante, el viejo Itzcan, el hombre consumido por la rabia y el honor perdido, estuvo a punto de lanzarse en un ataque suicida, pero entonces sintió una pequeña mano en la suya. Mateo, el niño, no lo miraba a él, sino a Montoya, con un odio puro y sin miedo, y en ese toque, el mundo de Itzcan se reordenó. Mi pasado murió en aquel cañón, mi futuro está aquí, a mi lado. Levantó la vista, y su mirada no era la de un hombre atormentado, sino la de un protector. No respondió a la provocación, en su lugar, hizo un gesto casi imperceptible, con la cabeza hacia Elara, un pacto silencioso, una estrategia. La batalla explotó. Elara disparó primero, no a Montoya, sino a la roca justo encima de la cabeza de uno de sus tiradores, desatando una lluvia de esquirlas que lo hizo cubrirse y perder el tiro. El sonido del Winchester retumbó, y en ese eco, Itzcan se movió. No corrió hacia Montoya, corrió hacia las sombras, desapareciendo con una velocidad que no parecía humana. «Mátenlo. Encuentren a ese indio», rugió Montoya, su calma rota por la sorpresa. Sus hombres abrieron fuego, las balas astillando la roca alrededor de Elara y Mateo, pero el caos ya tenía un director. Una flecha silbó desde la oscuridad y encontró la garganta de un pistolero. Otro gritó cuando un cuchillo arrojadizo se le clavó en el muslo. Mientras el pánico se extendía entre sus hombres, que disparaban a sombras, Mateo, el susurro en el viento, se deslizó por detrás de una roca y lanzó una piedra con la onda que Itzcan le había hecho. La piedra no mató, pero golpeó la lámpara de un puesto de vigilancia improvisado, sumiendo un flanco en una oscuridad aún más profunda. Era una danza mortal. La precisión de Elara, desde un punto fijo, la distracción de Mateo y la letalidad fantasmal de Itzcan, los sicarios de Montoya, cazadores en su propio terreno, se convirtieron en la presa. Finalmente, solo quedaron dos, Montoya y su lugarteniente, Hamiru, que se parapetaron detrás del caballo del coronel. «Sal y pelea como un hombre». «Cobarde», gritó Montoya, disparando a ciegas. La respuesta fue una voz tranquila, que pareció venir de todas partes, y de ninguna. Los hombres de verdad no se esconden detrás de mujeres y niños. Hamiru giró, asustado, y en ese instante, Elara tuvo un tiro limpio. El disparo resonó, y el lugarteniente se desplomó. Ahora solo quedaba Montoya. Aterrado y solo, vació su revólver en la oscuridad. Cuando el último martillo cayó sobre una recámara vacía, un silencio mortal descendió sobre el cañón. Itzcan emergió de las sombras frente a él, no como un fantasma, sino como un juez. En su mano, el cuchillo brillaba con la luz de las estrellas. Montoya intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Se arrastró hacia atrás. El terror finalmente, despojándolo de su arrogancia. «Plata, te daré plata. Oro», balbuceó. Itzcan se arrodilló sobre él, el peso de años de dolor y venganza concentrados en la punta de su cuchillo, que se apoyó contra la garganta del coronel. Los ojos de Montoya se llenaron de lágrimas de pánico. Itzcan vio el rostro de Nantan. Escuchó el último suspiro de Yok. «La sangre por la sangre», gritaba la ley de sus ancestros. Levantó el cuchillo para el golpe final, y entonces escuchó a Mateo gritar su nombre. Miró hacia atrás. Elara y su hijo lo observaban, no con sed de sangre, sino con una confianza absoluta. No esperaban a un vengador, esperaban a su protector, a su familia. Itzcan miró de nuevo al hombre patético que gemía bajo él, y comprendió. Matarlo sería darle un final rápido, sería obedecer a los fantasmas del pasado, pero vivir, proteger a los que estaban a su lado, era honrar el futuro. Con un rugido que fue a la vez de rabia y de liberación, invirtió el cuchillo y golpeó a Montoya en la sien con la empuñadura. El coronel se quedó inconsciente. Elara corrió a su lado,
mientras él se levantaba, su respiración agitada. ¿Por qué?, preguntó ella, sin aliento. Itzcan la miró, y en sus ojos ya no había tormento, solo una calma profunda y agotada. Tocó el amuleto de cuero en su pecho, donde guardaba la trenza de su hermano. «Mi honor no se limpia con su sangre», dijo, su mirada pasando de ella a Mateo. «Se limpia protegiéndola de ustedes». Se quedaron allí por un momento, los tres juntos, rodeados por el silencio de su victoria. Los ecos de la batalla se desvanecieron, dejando solo el suave viento del desierto. Abajo, las luces de Ojo Caliente brillaban, ya no como una esperanza lejana, sino como el próximo paso en un camino que, por primera vez, les pertenecía. Entraron en Ojo Caliente con los primeros rayos del sol, no como sombras que se deslizan por la noche, sino caminando por el centro de la calle principal, a la vista de todos. El pueblo despertaba, un herrero atizaba su fragua, mujeres barrían los portales, el olor a café y pan fresco comenzaba a flotar en el aire, y de repente todo se detuvo. Las escobas se quedaron quietas, el martillo del herrero enmudeció, las puertas se cerraron a medias, todas las miradas se clavaron en la procesión imposible que avanzaba por la calle. Un guerrero apache, con el rostro manchado de sangre seca y una frialdad de acero en los ojos; una mujer, antes conocida como la bruja, con el rifle de su esposo en una mano y una dignidad inquebrantable en la otra; y entre los, un niño que lo sostenía a ambos de la mano, su rostro joven y serio como el de un viejo juez. Detrás de ellos, arrastrada por una mula, una carga humana, atada e inconsciente, el coronel Valeriano Montoya. No eran fugitivos, no eran víctimas, eran un presagio. Ignoraron los murmullos, el miedo, el asombro, caminaron a través de un mar de rostros que se abría a su paso, y no se detuvieron hasta llegar al edificio más sólido de la plaza, la oficina del juez y magistrado Ismael Reyes. Itzcan no tocó la puerta, la abrió de una patada. El juez Reyes, un hombre de cabello blanco y rostro surcado por el peso de 1000 veredictos, levantó la vista de sus papeles, sus ojos agudos como los de un águila. No mostró sorpresa, solo una infinita y cansada curiosidad. «Señor juez», dijo el ara, su voz clara y sin temblor. Itzcan, en un silencio elocuente, cortó las cuerdas que sujetaban a Montoya a la mula y arrastró al hombre hasta el interior de la oficina, dejándolo caer al suelo de madera con un golpe sordo y pesado. «Hemos venido a entregar a un asesino», continuó el ara, «y a reclamar mi nombre sobre el escritorio del juez». Cubierto de mapas y documentos legales, el ara depositó las pruebas que había guardado como un tesoro amargo, el título de propiedad original de su esposo y una pequeña libreta donde Javier, desconfiado, había anotado cada amenaza y cada oferta fraudulenta de Montoya. Fue entonces cuando el coronel comenzó a despertar, gimió, parpadeó, y al ver dónde estaba, la furia reemplazó a la confusión. «Insolencia. Reyes, arreste a estos salvajes». Bramó, intentando ponerse de pie. «Esta mujer es una asesina convicta y este indio es un renegado. Han atentado contra un ciudadano de bien». El juez Reyes no lo miró. Sus ojos estaban fijos en los de el ara. «Hable, señora». Y el ara habló. Contó la historia de la negativa de su esposo, del accidente en el pozo, de la acusación de envenenamiento orquestada por Montoya para robarle la tierra y el agua. Su voz no era la de una víctima pidiendo piedad, era la de una testigo exigiendo justicia. Luego, Itzcan habló. Su español era tosco, pero sus palabras eran afiladas como el pedernal. No habló de su deshonor ni de sus hermanos. Habló del convoy, del explorador traidor, Hoyos de Coyote, y del hombre del halcón de plata que pagó por la masacre para asegurar esas mismas tierras. Unió los dos crímenes con un hilo de sangre y avaricia. El juez Reyes escuchó todo, su rostro impasible. Cuando terminaron, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. La abrió. La plaza estaba llena de gente, atraída por el drama, susurrando
Juzgando, alguacil, llamó el juez. Su voz, resonando en la plaza, traiga al coronel Montoya al centro. Que todo el pueblo sea testigo. El sol estaba alto cuando arrastraron a Montoya, sucio y desafiante. Frente a la multitud, Elara, Itzcan y Mateo se pararon a un lado del juez. Conocen a esta mujer como Elara, la viuda de Javier. Comenzó el juez. Su voz, como un martillo, la han llamado bruja y asesina, sostuvo en alto la libreta de Javier. Hoy, la verdad ha encontrado su voz. Estos documentos y el testimonio bajo juramento de testigos que vendrán prueban que el único crimen de Javier fue negarse a vender su honor y el único crimen de Elara fue sobrevivir ante la ley de esta tierra y ante los ojos de Dios. Esta mujer es inocente. Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas que antes eran de desprecio, ahora eran de asombro, de vergüenza. Elara cerró los ojos, sintiendo el peso de 2 años de infamia disolverse como la sal en el agua. Por primera vez en una eternidad, respiró un aire que no sabía a culpa. Sintió la mano de Mateo apretar la suya. Estaba libre. Luego, el juez se volvió hacia Itzcan. El guerrero apache se mantuvo erguido, indiferente a las miradas temerosas de la multitud. Y conocen a este hombre, continuó el juez. Lo ven y piensan, Salvalle. Renegado. La ley no siempre ha sido justa con su pueblo, señor, pero hoy yo veo a un hombre que, habiendo sufrido la más vil de las traiciones a manos de este otro, señaló a Montoya. Eligió proteger a una madre y a su hijo en lugar de buscar una venganza ciega. Trajo al culpable ante la justicia cuando habría sido más fácil dejarlo morir en el desierto. El juez miró directamente a los ojos de Itzcan y luego a la multitud. Ante los ojos de esta ley y de este pueblo, usted no es un salvaje, es un hombre de honor. La palabra honor golpeó a Itzcan con la fuerza de un golpe físico, la palabra que él mismo se había negado, la que creía enterrada con sus hermanos. Escucharla, aquí, en la plaza de sus enemigos, pronunciada por el hombre de la ley, fue como una lluvia fresca sobre un alma reseca y agrietada. No sanó la herida, pero por primera vez sintió que podía empezar a cicatrizar. Mientras el alguacil se llevaba a un Montoya que gritaba amenazas vacías, la multitud se quedó en silencio. Miraban al trío de pie en la plaza, no como monstruos, sino como una leyenda. La curandera inocente, el niño valiente y el guerrero honorable. El sol del mediodía bañaba la plaza, sin dejar lugar a las sombras. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Estaban libres, pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una nueva pregunta, tan vasta como el desierto que los rodeaba, se cernía sobre ellos. ¿Qué hace un alma cuando, después de tanto tiempo perdida, finalmente es libre de elegir su propio camino? La justicia tiene un sabor extraño, sabe a aire limpio después de una tormenta de polvo, pero también a la ceniza de todo lo que se quemó en el incendio en los días que siguieron al juicio. Elara, Itzcan y Mateo fueron el centro de una atención incómoda, enojo caliente. La gente les ofrecía comida, les hablaba con un respeto temeroso, pero sus miradas seguían llenas de la distancia que se guarda para las leyendas o para los monstruos. Eran admirados, pero no eran uno de ellos. Pertenecían a la historia que acababan de escribir, no al mundo cotidiano del pueblo. Una tarde, el juez Reyes los mandó llamar, les entregó los documentos oficiales. Las tierras de Javier le pertenecían de nuevo a Elara. Su nombre limpio en el papel y en la ley. Puede volver a casa. Señora, dijo el juez con una amabilidad genuina. Nadie volverá a molestarla. Esa noche, Elara e Itzcan se sentaron en el borde del pueblo, mirando hacia la silueta de las montañas que ocultaban su antigua vida. El camino de regreso estaba abierto, libre, y esa libertad pesaba más que cualquier cadena. Esa tierra, susurró Elara, el viento nocturno, jugando con su cabello suelto, tiene la sangre de mi esposo y el eco de las mentiras. No sé si puedo volver a sembrar vida donde solo coseché dolor. Itzcan la observó en silencio. Él también tenía una elección. La noticia de sus acciones había llegado a oídos de otros clanes apaches.
El cobarde que huyó era ahora el que enfrentó al halcón. Podría buscar a los restos de su gente, intentar reclamar un lugar, pero miró a Elara y a Mateo, que dormía cerca, y supo que su búsqueda había terminado. Mi clan son los fantasmas de 9 hermanos. Pensó, mi tribu son estos dos. Un árbol no puede crecer fuerte si sus raíces están envenenadas, dijo él finalmente. Hay que buscar tierra nueva. La decisión fue un pacto silencioso, sellado bajo las estrellas del cazador. A la mañana siguiente, volvieron con el juez Reyes. Vendieron las tierras restituidas. El dinero que recibieron no era una fortuna, pero era un comienzo. Era el precio de su pasado, convertido en la semilla de su futuro. ¿A dónde irán?, preguntó el juez. A un lugar donde el honor de un hombre no se mida por el color de su piel, ni el de una mujer por los susurros de sus vecinos, respondió Itzcan. Un lugar donde podamos construir. El juez asintió, una sonrisa sabia en su rostro cansado. Vayan con Dios. A veces, el hogar no es el lugar del que vienes, sino el que te atreves a levantar con tus propias manos. Mes después, en un valle escondido que los mapas ignoraban, un lugar regado por un arroyo de aguas claras y protegido de los vientos por mesetas de roca roja, una nueva vida echaba raíces. El aire aquí no olía a miedo, sino a pino fresco y a tierra húmeda. No había una casa esperándolos, había solo la promesa de una. Comenzaron a construirla. Juntos, Itzcan, con la fuerza de sus ancestros, talaba los árboles, sus hachazos, resonando en el valle como el latido de un nuevo corazón. Elara, con la paciencia de la tierra misma, mezclaba el barro y la paja, formando los adobes que serían sus muros, sus manos de curandera encontrando una nueva forma de crear refugio, y Mateo, corriendo de un lado a otro, acarreaba agua, traía las herramientas, su risa finalmente libre, sin el peso de las sombras. Trabajaban desde el alba hasta el ocaso, sus cuerpos adoloridos, sus manos sangrando, pero sus espíritus más ligeros que nunca. Cada viga que levantaban era un fantasma que enterraban, cada adobe que colocaban era un muro contra el pasado. No estaban huyendo de nada, estaban construyendo hacia algo. El día que fueron a marcar los cimientos, Itzcan le entregó a Mateo una estaca de mezquite afilada y el pesado mazo de madera. Tú primero, le dijo. Un hogar empieza con el corazón del hijo. Mateo tomó la estaca, la colocó en la tierra blanda, levantó el mazo. Sus brazos delgados, temblando por el peso, miró a Elara, que le sonrió con todo el amor del mundo. Miró a Itzcan, que asintió con un orgullo silencioso que valía más que cualquier aplauso. El niño respiró hondo y golpeó. El sonido fue sordo, sólido, definitivo, el sonido de una raíz echando ancla en tierra virgen. Mientras Mateo sostenía la estaca para que no se moviera, Elara se acercó y posó su mano sobre la de él. Un instante después, Itzcan puso su mano grande y llena de cicatrices sobre las de ellos. La mano pequeña y esperanzada del niño, la mano suave y resistente de la madre, y la mano fuerte y protectora del guerrero, Latre, unidas, sobre la primera pieza de su nuevo mundo. En ese valle, protegido por las montañas, 3 almas rotas le enseñaron al desierto que el amor más fuerte no crece en la tierra más fácil, sino en aquella que se riega con el coraje de volver a empezar. El sol se puso, pintando el cielo de promesas, y por primera vez, en mucho tiempo, los 3 estaban, simple y absolutamente, en casa. Esta historia nos recuerda una verdad tan antigua como el propio desierto, que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino del alma. Nos enseña que en la tierra más árida, donde el odio entre culturas ha trazado fronteras de desconfianza, la compasión es el único manantial capaz de hacer florecer el amor más inesperado y resistente. Nos muestra que el verdadero honor no reside en las leyendas del linaje ni en las batallas ganadas, sino en la silenciosa valentía de las acciones, en la decisión de proteger a los inocentes, aun cuando el mundo te ha dado la espalda. Sobre todo,
nos inspira a creer que no importa cuán rotos estemos o cuán profundo sea nuestro dolor, siempre tenemos el poder de tomar los pedazos de nuestro pasado para forjar un nuevo destino, construyendo un hogar no sobre las cenizas de lo que fue, sino sobre la promesa valiente de un futuro elegido. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el final. Espero que esta leyenda haya tocado tu corazón, como tocó el mío al contarla. Te mando un fuerte abrazo. Y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para encontrar tu tribu y construir tu hogar. Hasta la próxima historia, mi querido amigo.